Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Es un gusto recibirlos nuevamente en este espacio de la Asociación de Historiadores de Jalisco, Carmen Castañeda García, y en la tarde de hoy estaremos presentando pues, este libro que nos acompaña y que se titula, muy bien, eso estaba buscando justo, poderlo promocionar acá, y que se titula La Fundación de la Ciudad de Santiago de Compostela, de la Nueva Galicia, Nuevas Aproximaciones, cuyos autores nos acompañan el día de hoy y por supuesto contamos también con comentaristas de lujo, la doctora María Pilar Gutiérrez Lorenzo y el doctor Aristarco Regalado Pinedo. Los autores, si me permiten leer una breve semblanza antes de pasar a los comentarios de nuestros comentaristas, son los autores el maestro Rodolfo Medina Gutiérrez, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Nayarit, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas y maestro en Enseñanza de la Historia por la Universidad Nacional a Distancia y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Autor de varios libros y artículos sobre la historia del occidente de México. En la actualidad se desempeña como jefe del Archivo Histórico y cronista municipal de Compostela, en Nayarit, y es profesor en la unidad académica de la preparatoria número 7 de la Universidad Autónoma de Nayarit. Se desempeña además como vicepresidente de la corresponsalía de Tepic del Seminario de Cultura Mexicana. En el caso del doctor José Luis Cervantes Cortés, es licenciado en Historia por la Universidad de Guanajuato, maestro en Historia de México por la Universidad de Guadalajara y doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha sido becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Murcia, Sevilla y Granada en España. Ha publicado varios libros y artículos sobre la historia novohispana. Es catedrático en la licenciatura y posgrado en la Escuela Normal Superior de Nayarit, investigador en el área de patrimonio cultural en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit y es miembro de la corresponsalía de Tepic en el Seminario de Cultura Mexicana. Entonces, bueno, aquí podrán ver también la destacada trayectoria de los autores y con esto yo pienso que podríamos dar la palabra a la doctora María Pilar Gutiérrez Lorenzo, también con un, bueno, por supuesto, con una trayectoria vasta que me gustaría comentar, por supuesto, de manera breve, para que nos comparta sus impresiones sobre la obra que hoy se presenta. La doctora Gutiérrez Lorenzo es doctora en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares, España, 1992. Desde 2003, profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara, adscrita al Departamento de Historia y como profesor titular C. Actualmente se desempeña como coordinadora del doctorado en Historia de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con la distinción de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México de manera ininterrumpida desde 1999 y luego en 2021 cuenta con el nivel 2 de este sistema, es perfil PRODER, miembro del Cuerpo Académico de Estudios Regionales en la UDG con número 449, cuenta con reconocimientos y alta consolidación, miembro desde 1987 de la Asociación Complutense de Investigadores Socioeconómicas para la América Latina, otras asociaciones como la Española y Americanista de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Cuenta, bueno, además forma parte de la red del régimen de subdelegaciones en la América Borbónica, por sus siglas REXA, y bueno, cuenta con varios, es autora de varios libros, entre ellos De la Corte de Castilla al Virreinato de México, El Conde de Galve, 1653-1697, cuenta también con la publicación de Archivo Histórico Municipal de Tequila, catálogo documental, la imprenta del Hospicio Cabañas de Guadalajara en el 2011, ha co-coordinado varios también trabajos, autora de varios artículos y capítulos de libros y bueno, es una extensa producción con la que cuenta la doctora. Son muchos años. Y muchos años, por supuesto, y experiencia. Entonces, bueno, nos encantaría escuchar a la doctora
le cedo el uso de la noche. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidos todos ustedes. Un agradecimiento a los autores, a la Asociación de Historiadores Carme Castañeda por esta invitación, al doctor Escapo también por transferirme la invitación. Y para no hacer extenso, voy a permitirme leer unas líneas que escribí, la lectura del libro. El libro titulado La Fundación de Santiago de Compostela de la Nueva Galicia, Nuevas Aproximaciones, y que hoy presentamos en este espacio de la Casa Funo, tiene una sólida y tensa urdimbre que ha permitido que la investigación que lo sustenta se hilara con distintas tramas. La primera trama a mencionar es el respaldo que la investigación ha tenido por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Compostela, con un interés que está lejos de las actuaciones a las que nos tienen acostumbrados los gobernantes, cuyo acercamiento a la historia se traduce la mayor parte de las veces en una instrumentalización con fines políticos. Este no es el caso, sino que el fundamento para la construcción de esta historia sobre la fundación de la ciudad de Santiago de Compostela de la Nueva Galicia se centró en indagar y arrojar luz sobre una institución que, si bien fue fundada hace 491 años, ha llegado hasta nuestros días sabiendo afrontar los cambios y adaptándose a los nuevos tiempos. La segunda trama con lo que se ha de este libro ha sido el empeño de sus autores, Rodolfo Medina Gutiérrez y José Luis Cervantes, nayaritas de nacimiento, quienes con una sólida formación académica y profundo compromiso por la historia de su estado, como lo avala el ser miembro de la corresponsalía de Tepic del Seminario de Cultura Mexicana, han sabido desmontar la trama histórica que en el siglo XIX se construyó la historiografía local sobre el territorio que hoy forma el actual estado de Nayarit, y que en el siglo XVI fue el espacio seminal sobre el que se levantó el extenso territorio que conformó el Reino de la Nueva Galicia, una verdadera entidad regional que tiene como protagonista a la figura de Nuño Beltrán de Guzmán, quien cerca de Tepic fundó en 1532 una villa española con el nombre de Compostela. El proceso de colonización realizado por los conquistadores en las tierras de América fue una réplica de la realizada por la sociedad castellana, y con afirmación nos introducimos en el abordaje de la otra gran trama del libro, la colonización a golpe de fundación de ciudades. Cabe señalar que el proceso castellano de colonización no buscaba un modelo de subordinación regional, sino que buscaba reproducir unidades similares a las que había en su lugar de origen, es decir, Castilla. No se trató de construir un modelo de diferenciación, sino de replicar. Ahora bien, las tierras descubiertas y ocupadas tenían su propio orden, sus propios derechos que respondían a otras culturas de los pueblos indios ignoradas o no tomadas en consideración por unos conquistadores que, considerándolas contra toda evidencia como espacios culturalmente vacíos, reconstruyeron acá el orden de allá. Quienes llegaron de Castilla a América trajeron consigo un orden, su orden, y trataron de reproducirlo en el Nuevo Mundo. ¿Pero cómo se hizo este traslado? Este proceso de territorialización, que consistió en la conversión de tierras, es decir, entidades geográficas, en territorios, es decir, entidades políticas, se hizo a golpe de leyes, que posibilitó que un territorio como realidad física o geográfica pasara a transformarse en una categoría política. Este proceso de institucionalización se desarrolló con el repartimiento de dominios particulares a conquistadores, pero fundamentalmente con la fundación de ciudades y villas. Se ha dicho, y con toda razón, que el Imperio Español era poco más que un imperio de ciudades. Entre la fundación de Santo Domingo en 1502 y las ordenanzas dictadas por Felipe II en 1573 de descubrimiento de nueva población y pacificación de las Indias que regulaban las poblaciones, se fundaron en el Nuevo Mundo más de 200 ciudades. Según datos proporcionados por el geógrafo y cosmógrafo e historiador López de Velasco en su
geografía en su geografía. 2 siglos más tarde, esta cifra se había duplicado largamente según el diccionario del CED, publicado en 1789, y en América Hispana había 474 ciudades y villas. Está claro que la colonización española tuvo mucho de urbanización, pero no siempre se han señalado las consecuencias de este fenómeno. La importancia de la ciudad estriba no solo en su realidad física, que sirve como espacio de convivencia. La ciudad es un centro natural de convivencia política organizada que se configura como un sujeto político, dotado de un esquema institucional homogéneo que incluye el regimiento para la administración de justicia de la República y de los alcaldes ordinarios para la administración de la justicia en la competencia. Dicho en otros términos, decidida su fundación, se reproduce en las sillas el modelo corporativo, el estatus de ciudad característicamente castellano. Los cabildos indianos han trascendido por 2 razones fundamentales. La primera, por ser instituciones que catalizaron la vida municipal y el desarrollo urbano de la América Hispana, como venimos señalando. Y la segunda, por considerarlos precursores de los movimientos insurgentes que rompieron con el dominio castellano en América. La obra de la fundación de la ciudad de Santiago de Compostela de la Nueva Galicia, Nuevas aproximaciones, viene a abordar la línea de investigación interesada en destacar la trascendencia que tuvieron los cabildos en el proceso de colonización de las Indias, con el interés puesto en el análisis de la fundación de la ciudad de Santiago de Compostela en la Nueva Galicia, en el territorio conquistado por Miguel Beltrán de Guzmán, donde en 1548 se instalaría una audiencia que posteriormente se llevaría a Guadalajara. A su alrededor se construyó una verdadera entidad regional que perdura hasta nuestros días. Algo que es necesario referenciar para darnos cuenta de la importancia de los cabildos y de su pertinencia como objeto de estudio es que de las distintas fórmulas de implantación territorial que la corona pudo haber elegido, los cabildos, y esto lo digo porque anteriormente señalamos que estaban los corregimientos, pero los corregimientos se extinguieron en un momento determinado. Entonces, de todas las instituciones, los cabildos fueron precisamente la institución que se eligió tras la conquista para la organización del territorio a su nivel más celular y desde donde se fue construyendo el tejido institucional que se fue superponiendo, como en este caso de la audiencia en el caso de la Nueva Galicia. 6 fueron las ciudades establecidas por Nuño Beltrán de Guzmán en el territorio conquistado y que marcan el inicio del proceso de colonización, que fueron Culiacán en 1531, Compostela en 1532, Guadalajara también en 1532, Purificación 1533, Chiametla 1533 y Valles en 1533. En todas estas ciudades se estableció un cabildo, pieza clave para el desarrollo de la vida urbana en estos territorios. Estas instituciones se convirtieron en el principal órgano de la expresión de los conquistadores y de sus intereses, conformándose desde un primer momento en la imagen exacta de la realidad social existente en cada una de estas jurisdicciones. Por ello, no basta con las fuentes de carácter gubernativo e institucional para conocer el contexto en el que se fundaron estas ciudades y su posterior desarrollo, sino que es necesario buscar documentación en un amplio número de repositorios de toda índole, tanto judiciales como privados, locales, notariales, hacendísticos, y que se encuentran a un nivel local, regional, estatal y en el extranjero. Este ha sido el gran reto de esta investigación, la exhaustiva búsqueda de fuentes que ha llevado a sus autores a consultar los fondos del Archivo General de Indias, en Sevilla, España, Simancas, Valladolid, España, Arzobispado de Guadalajara, Archivo Histórico de Tepatitlán, de Instrumentos Públicos de Guadalajara, Archivo Parroquial de Compostela, Biblioteca Nacional de España y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, donde se encuentra el rico archivo de la Real Audiencia de Guadalajara. Aunque la importancia del estudio de los cabildos indianos a la fecha está fuera de toda duda, puesto que su estructura y composición estuvieron condicionados en gran medida por el ámbito geoeconómico en el que estaban insertos, lo cual convierte a los cabildos en ventanas excepcionales para conocer la economía y la sociedad de cada localidad,
Sin embargo, así como para conocer los intereses y mentalidades de los grupos dominantes, sin embargo, no hay muchas investigaciones enfocadas a la comprensión profunda de la sociedad local y su economía a través del análisis de los cabildos. Hasta hace poco, lo común era restringir las investigaciones a meros estudios institucionales de la institución, valga la redundancia, municipal. De hecho, son pocos los cabildos indianos que han sido objeto de exhaustivas investigaciones. Por ejemplo, todavía estamos faltos de un estudio del Cabildo de Guadalajara. Es verdad que se han realizado aproximaciones, principalmente con los trabajos de Tomás Calvo, que fueron pioneros y a la fecha siguen siendo referencia obligada para todo el interesado en el estudio de esta institución. Pero lo cierto es que a la fecha no se conoce de forma aceptable la historia de su ayuntamiento. Precisamente trabajos como el presente no solo vienen a abonar en el desarrollo de los estudios por los cabildos indianos, por la incorporación de nuevas fuentes y nueva metodología más interesada en sacar a la luz el rol desempeñado por los grupos en el ejercicio del poder local. Todo ello ha permitido a los autores dar una nueva interpretación a la historia del siglo XVI para la Nueva Galicia y llegar a la conclusión que la historiografía local del estado de Nayarit no construyó una historia real sobre la historia de las dos ciudades más importantes de este estado, último de los territorios en alcanzar el rango de estado en la Federación Mexicana, que no lo hizo hasta el 5 de febrero de 1917, sino que los intereses políticos y rivalidad entre las dos principales ciudades del estado, Tepic, capital del actual estado de Nayarit, y Compostela, la antigua capital de la Nueva Galicia, borraron realidades y hechos históricos que ahora con esta investigación salen a la luz. Pero esta es la historia que dejo para que sea contada por los autores del libro, ¿sí? No me queda más que hacer un reconocimiento al trabajo de investigación y búsqueda de fuentes cuyos resultados son los 8 capítulos o ensayos, como dicen los autores, que integran el libro, a los que hay que sumar el prólogo, el excelente prólogo realizado por el doctor Aristarco, y los 6 apéndices documentales, puesto que todo ello ha dado como resultado el libro que esta tarde presentamos de obligada consulta, ya a partir de su publicación, de obligada consulta para aquellos interesados en el siglo XVI, los interesados en la Nueva Galicia, en la historia de Nayarit, ¿sí? Una temporalidad, un escenario virreinal y una historia de un estado sobre el que se tenía o se creía que se había dicho todo. Muchas gracias. Las gracias a la doctora Pilar y pasamos a los comentarios del doctor Aristarco Regalado Pinedo, no sin antes pues mencionar también que el doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2 del SNI, también consta su perfil PRODEP, es profesor titular A de la Universidad de Guadalajara, cuenta con una amplia trayectoria y experiencia también en la gestión y administración de la educación superior como rector hasta del año 2016 hasta el año 2022 del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación se han centrado en la historia del occidente de México, siglos XVI y XVIII, historiografía, particularmente de Iberoamérica, entre los siglos también XVI y XVIII, los imaginarios colectivos, profesor, docente también de los programas de doctorado, maestría y licenciatura en historia de nuestra Universidad de Guadalajara. Además, bueno, es autor de varios libros, capítulos de libros, artículos recientes. Yo me voy a permitir mencionar solo algunos de ellos, doctor, porque al igual que ocurre con la doctora Pilar, pues es muchísima la obra, la producción también escrita que nos han brindado, ¿no? Entonces, en 2023 se publicó de su autoría el libro La muerte de Julio César, consecuencias de un magnicidio. En 2021, Crimen a medianoche en el puerto de la Navidad, 1561. También de 2021, juicio de residencia contra Nuño de Guzmán, gobernador de la Nueva España, de la Nueva Galicia, disculpen, 1537-1538.
y en 2017 el gobierno municipal de La Huerta, Jalisco, actas del Cabildo 1974-1985. Bueno, es amplia, como les decía, la producción del doctor, y bueno, a mí no me queda nada más que cederle el uso de la voz. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias en primer lugar, por la invitación que me han hecho los autores del libro. Primero, para hacer un prólogo para este libro, ha sido un gran honor. Y de entrada, pues pido una disculpa porque ahora, releyéndolo, acabo de ver que en la primera página hablo de Compostela como si no hubiera sido ciudad, en el primer párrafo, cuando en realidad Compostela pues, se funda con la categoría de ciudad desde el inicio. Pues bueno, ahí, ahora que releí el libro, pues me di cuenta de eso y quise empezar pidiendo una disculpa porque es importante decirlo, ¿no? Tenía y tiene la categoría de ciudad. Entonces les agradezco mucho la invitación, también la invitación a presentar el libro en este magnífico espacio y en el seno de la Asociación de Historiadores de Jalisco, que lleva el nombre de Carmen Castañeda, que pues, fue mi maestra en las aulas de aquí de la Universidad de Guadalajara. Y les cuento brevemente una anécdota de cuando yo estaba estudiando en París y estaba hablando con uno de mis maestros. Fuimos a comer con Grusinski, estábamos comiendo, y entonces él me dice: oye, yo no sé qué tiene Guadalajara, porque conozco a una excelente historiadora que se llama Carmen Castañeda, y a ella le ofrecieron trabajar en el Colegio de México y lo rechazó para irse a trabajar en la Universidad de Guadalajara. Y dije, bueno, pues eso es lo que tiene Guadalajara. Pero ahora que estoy aquí y que se presenta el libro en esta asociación, pues me acordé de esa anécdota y quise compartírsela, ¿no? De que es la doctora Carmen Castañeda era una historiadora muy reconocida fuera de estos ámbitos locales, ¿no? de Guadalajara. Entonces, pues muchas gracias también por eso. Me siento muy, muy honrado y muy agradecido por la presentación que hizo Imisami. Y bueno, gracias a todos también por su atención. Quiero reconocerle pues, a los autores que decían que venían prácticamente de ida y vuelta de Nayarit a Guadalajara y hoy probablemente se regresan. Pues quiero también reconocerles esa actitud, ¿no? Y venir a Guadalajara justamente a presentar este libro. Y bueno, que me alegra mucho y quiero decir que qué bueno que vienen a Guadalajara y qué bueno que se presenta este libro aquí en Guadalajara, y seguro con las notas que luego van a circular y que se les va a dar difusión, nos enteraremos de que este libro se presentó aquí. Digo qué bueno porque al hacer la lectura de este libro me ha hecho pensar y reflexionar que la historia de Guadalajara del siglo XVI no se entiende si no entendemos, si no conocemos la historia de Compostela. Y es importantísimo esa parte porque si solamente nos quedamos con lo que se cuenta localmente de Guadalajara, hay un gran desconocimiento. Y esa es una de las grandes aportaciones que viene a hacer este libro sobre la fundación de la ciudad de Compostela, que en realidad nos habla de algo más de lo que dice su título. No solo nos habla de la fundación, sino también nos habla sobre todo del primer siglo XVI. Y aquí quiero unirme a las felicitaciones y a los comentarios de la doctora Pilar, porque es cierto que el trabajo de investigación se siente al leer el libro, ha sido un trabajo muy meticuloso y han acudido a archivos
que no estamos acostumbrados aquí en Guadalajara de acudir. Me refiero a los archivos locales pues, que tiene el municipio de Compostela, a los archivos parroquiales de Compostela, que tiene algunos documentos del siglo XVII, y donde en un capítulo del que habla Rodolfo, se habla de los apellidos de la ciudad de Compostela y cómo esos apellidos en esos libros parroquiales siguen siendo los de los descendientes del siglo XVI, ¿no? Ese es uno de los grandes aportaciones también que tiene este libro, que se va a investigar al ras del suelo, sin quedarse con meras suposiciones, sino demostrando con documentos de archivo que en realidad las personas que viven, sin duda, muchas de las que viven de las familias de la actualidad, son las mismas familias, los mismos linajes, son las mismas casas que vivían ya en el siglo XVI ahí. Y esa es una de las grandes aportaciones que hace también este libro. Bueno, como ven, yo traje 5 páginas también escritas, pero no las voy a leer, mejor se las voy a platicar aunque parezca un poco más deshechurado que lo que es la doctora Pinar, que bien ordenadita habló y nos demostró que hizo bien la tarea. Y bueno, pues ya en efecto no voy a retroceder, no voy a subrayar algunas de las cosas que ella ya ha mencionado. Dije al principio que para entender también la historia de Guadalajara era necesario entender la de Compostela. Y en eso me gustaría detenerme, más bien en mis comentarios en estos momentos. Porque quiero subrayar algunos aspectos sobresalientes que tienen que ver, y que el libro lo habla perfectamente bien, tiene que ver con el drama que Compostela vivió durante todo el siglo XVI. Digo drama no con el ánimo de ser trágico. Un drama no es forzosamente trágico, ¿no? Un drama es simplemente, para utilizar y robarle la palabra a la doctora Pilar, un entramado de vivencias, un entramado de experiencias que un colectivo y que una sociedad se enfrenta y vive. Entonces, en primer lugar, lo que vemos en este libro, y por eso les invito a todos a adquirirlo. Aquí ya vi que hay un buen paquete para que lo compren, ya nos dirán después cuánto cuesta. Bueno, este drama, estas vivencias de Compostela, pues tienen que ver desde el momento de su fundación. Compostela ha sido fundada en medio de circunstancias que no son fáciles. Hay una decisión de Nuño de Guzmán de fundar una ciudad capital ahí. Probablemente él, cuando llegó por primera vez, no pensaba fundar ahí una capital, es lo más seguro, pero sin embargo vio que era un lugar muy importante. Todo ese espacio donde estaban sobre todo los dos grandes pueblos y asentamientos humanos, que era Tepic y Jalisco, pasó por ahí, vio la situación política, pero continuó su conquista hacia el norte. Y en ese momento yo estoy convencido que él no pensó fundar ahí. Él pensaba encontrar más al norte la ciudad probablemente de donde había salido la civilización mexica, ¿verdad? Él pensaba encontrar en el norte México, por ejemplo, ¿no? Incluso pensaba encontrar las Amazonas, o sea, esos pueblos míticos, ¿no? Perdón si, no sé si... Bueno, sin embargo, al regresar, al hacer media vuelta y regresar, entonces encuentra situaciones justamente en Tepic, situaciones apremiantes, situaciones políticas. La fundación de Compostela en ese lugar responde a una situación política más que nada. Y
no se llama Compostela en un primer momento. Tiene otro nombre, pero es la capital. Posteriormente, en efecto, la reina decide que se crea una gobernación y que será ese lugar que se llama del Espíritu Santo, porque Nuño de Guzmán es un gran devoto del Espíritu Santo. Decide la reina que en realidad será ahí la capital y que será renombrada como Compostela, por las situaciones que ya comentó la doctora Pilar en su intervención. Entonces vean cómo, en primer lugar, la fundación responde a una decisión política y luego hay un renombramiento. Eso es un asunto interesante que probablemente hay que reflexionar, pero eso les toca a los historiadores especialistas en Compostela, incluso desde el punto de vista psicológico, porque tiene que ver con la identidad de una ciudad, ¿no? Se designa capital, se designa sede de los poderes, el terrenal y el espiritual, ¿no? Y luego otro drama, cambia de sitio, que es lo que nos cuenta en uno de sus capítulos José Luis Cortés, ¿no? Va del Valle. Él explica ahí algunas razones de ese cambio que a mí me parecen muy acertadas, y además la retoma de Francisco Vázquez Coronado, que era el gobernador de ese momento, y yo me quedo pensando, porque soy muy mal pensado, en qué medida los conquistadores también querían alejarse del convento franciscano para no estar tan cerca de estos molestos evangelizadores, ¿verdad? Digo, pero se los dejo a ustedes ahí en la reflexión. Porque tenemos unas memorias que ellos consultan y retoman y comentan de lo que y que es un libro que publica junto con otros Tomás Calvo sobre Jalisco, la voz de un pueblo, donde son en realidad unas memorias de los franciscanos, ¿no? Sobre la situación que se vive. Porque se retiran 7 leguas, como nos cuenta José Luis. Se retiran 7 leguas, que en realidad 7 leguas pues es lo que se hace en un día, ¿no? Se puede ir en un día a ese lugar. En fin, es una situación que puede llamar la atención porque en realidad se están alejando, yo pienso que se están alejando de los 2 pueblos más poblados, valga la redundancia, más nutridos, ¿no? Aunque se explica ahí en el libro que se acercan hacia donde tenían las encomiendas y hacia donde se comenzaba a ver una actividad minera incipiente, y también a acercarse a la costa. Pero en fin, dejo ahí la pregunta, y este cambio forma parte del drama, así lo vamos a decir. Y luego hay 2 proyectos, por no decir 3 proyectos. El primer proyecto que tiene Nuño de Guzmán, junto con todos los conquistadores, es el proyecto marítimo. Hay un proyecto de acercarse a Asia. Ustedes saben que cuando, vamos a decir, los conquistadores, desde Cristóbal Colón hasta Hernán Cortés, y posteriormente también, en realidad ellos lo que quieren es llegar a Asia, de manera que el continente americano es un estorbo donde se entretienen un rato, pero lo que quieren es llegar a Asia. Y luego Hernán Cortés, durante toda la década de 1530 y desde antes, él se dedica a financiar expediciones, hasta que su esposa le dice, basta, y ahí ya, pues le hizo caso, ¿no? ¿Cómo no? Le dice, basta ya. Justamente en la última expedición que hace Hernán Cortés, en donde encuentra California, ¿no? Y pretende poblar California. Ya desde ahí su esposa le dice, ya deja de porfiar, ¿no? en la suerte. Pero siguen buscando, acuérdense que siguen buscando Asia durante todo ese tiempo. Nuño de Guzmán también en algunas cartas explica que él quiere también hacer expediciones marítimas. Hay un proyecto vinculado al mar,
a Asia. Sin embargo, hay un problema, y hay un problema que se resuelve hasta 1565, demasiado tarde porque ya se había cambiado la audiencia y el obispado a Guadalajara. Pero ¿qué hubiera sucedido si encuentran el tornaviaje en 1535? O si la expedición de Álvaro de Saavedra logra retornar, porque después, acuérdense, el galeón que venía de Manila siempre tocaba tierra en Chacala, o sea, siempre se paraba ahí junto con José. El obispo Alonso de la Mota y Escobar comenta claramente que ahí empezaba el tráfico de mercaderías de Asia, y ahí el primer, probablemente no el primero, a lo mejor en Culiacán desembarcaban algunas mercancías, pero uno de los primeros descargos de mercancías se hacía en esa región. ¿Qué hubiera sucedido? También les dejo la pregunta, si se descubre el tornaviaje antes de 1560. Bueno, también otro tema, bueno, tiene que ver con este cambio, pues es el descubrimiento de Zacatecas, ¿no? Y es la guerra, tiene que ver con la guerra también, lo que se ha llamado la guerra del Mixtón. Entonces, una de las cosas, en efecto, como ustedes lo comentan, es asegurar Guadalajara. En fin, entonces otro de los dramas es este cambio de sede. Sin embargo, y ya con esto voy a ir terminando, para no extenderme, porque a quien queremos escuchar es a los autores. Sin embargo, Compostela permanece. En Compostela se fortalece una comunidad social, una ciudad que tiene siempre el recuerdo que fue la capital de la Nueva Galicia. Hasta la fecha tiene ese recuerdo, y ese recuerdo va forjando su identidad. Y esto creo que el libro también responde a esa pregunta, y por eso los autores se preocupan por demostrar que, y es muy minucioso el trabajo que hacen, demostrar cómo han nacido las familias que posteriormente y en la actualidad todavía existen. Y en efecto, así es, porque cuando una ciudad, lo digo, cuando una ciudad se funda, entonces se anota un número de vecinos, que esto no es poca cosa, Registrarse como vecino daba derechos en derechos a tener encomienda, a tener un predio, a tener un solar, a formar parte del cabildo, y por eso convenía seguir siendo vecinos. Por eso las ciudades, como lo explica José Luis en el libro, las ciudades que se movían con todos sus vecinos. Las ciudades son el cabildo, como lo dijo la doctora Pilar, las ciudades son los vecinos. No se cambia la infraestructura física nada más, sino también se cambian las familias y siguen siendo vecinos, ¿no? De hecho, durante algún tiempo, al principio los conquistadores que circulaban en varias ciudades, iban y se presentaban en otras villas o en otras ciudades y se presentaban como estantes, porque tenían una vecindad muy bien definida y establecida. Bueno, pues quiero saludar, quiero felicitar a los autores por este excelente trabajo en donde han contado con muchas pruebas la historia de la ciudad de Santiago de Compostela de una manera novedosa, de una manera que completa lo que ya se decía, y no únicamente basándose en crónicas y en historias que eran importantes, sino que han dado nuevos elementos para comprender mejor esta ciudad. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Aristarco Regalado. Yo creo que estamos todos también ansiosos de escuchar a los autores, de escuchar
cómo se vivió la construcción de este drama, de esta trama, en cuanto a la investigación, por lo que nos dicen también de gran variedad de fondos, de archivos, y por supuesto yo ya voy adelantándome y haciendo trampa y preguntando también un poco, ¿no?, cómo vivieron esta experiencia de construir un libro a 4 manos, que es también siempre un reto, ¿no?, un reto importante. Entonces, bueno, yo les dejo otro drama, les dejo el micrófono y por favor. Bien, primero, pues muchas gracias a la maestra Ibizami, que fue nuestro contacto con la asociación para que se nos brindara este espacio para presentar nuestro libro. Gracias, Ibizami. También a la misma asociación, aquí al doctor Sergio Valerio, al doctor Sebastián Herrera, también por brindarnos el espacio, que no pudieron haber escogido otro nombre para abanderar su asociación, que de la doctora Carmen Castañeda García. También agradezco a los comentaristas también de esta obra, el doctor Aristarco por su prólogo tan excelente con el cual inicia nuestro libro, y que en broma nos comentaban algunos amigos, si le dieron el prólogo ya le dieron el libro, ¿no? Gracias también por eso, doctor. Y pues también aquí a los mismos comentaristas, también aquí entre el público se encuentran algunos de mis maestros de la maestría en Historia de México, cuando lo estudié aquí hace ya casi 10 años. Y pues también estoy pues contento por volverlos a ver, reencontrarnos, saludarlos, etc. Y pues para pues presentarles esta criatura que acabamos de publicar en julio pasado. Y si bien este libro a lo mejor comenzó, así se los voy a decir, como un mero capricho, así se los voy a decir, porque un año antes, en el 22, tuvimos un evento ahí mismo en la ciudad de Compostela, financiado pues por el Cabildo, en el cual pues se nos dio pues esa invitación para que habláramos o reflexionáramos sobre el tema de la fundación por los 490 años. Sin embargo, empezaron a salir ahí varios comentarios entre distintas personas que estaban hablando de, pero Compostela no cumple 490, ¿quién cumple este PIC y demás? Entonces empezamos a hablar de, pues sí, o sea, Tepic, o sea, cuando se fundó Compostela, en el actual Tepic, ¿no? Pero quien cumple los 490, pues es Compostela, ¿no? A pesar de que, pues, se trasladó, pues sigue siendo la misma ciudad, ¿verdad? No dejó de ser una cuando se movió 8 años después. Y hablar además de que 8 años en tiempo colonial es nada, ¿verdad? Cuando pues más o menos esas estructuras políticas tardaban siglos, ¿verdad?, en volverse a ajustar. Entonces, pues digamos, políticamente 8 años pues no significa nada, ¿no? Entonces, por eso nos dimos a la tarea de comenzar a pues, investigar. Ya teníamos, obviamente, pues al ser oriundos de Compostela, pues conocimientos sobre lo que se había escrito, lo que se había dicho sobre Compostela, pero pues también pues comenzamos a buscar nuevas fuentes, ¿no? Y pues ahorita también gracias a los repositorios que hay de archivos, pues, principalmente España y en algunos otros lugares, pues nos dimos a la tarea de buscar las fuentes más pues, principales o idóneas para hablar del tema de la fundación. Y no solamente de este tema de la fundación, de la cual han hablado, bueno, también han hablado de otros temas que nosotros, pues, para nosotros era muy interesante, como por ejemplo la misma audiencia, ¿verdad?, esos poderes o el mismo obispado, que van a ser los que le van a dar ese respaldo, ¿verdad?, a lo que fue la ciudad de Compostela. Entonces, por eso también pues, era importante pues, como volver a traer esos temas que se habían dicho pues, por historiadores pues, de alta talla, vaya, de hace pues, alrededor de un siglo para acá, una historia pues, que se ha venido contando, pero ahora con nuevos matices, ¿no?, con nuevos descubrimientos, nuevas aportaciones en cuanto al uso de fuentes. ¿Sí? O también la interpretación de esas mismas fuentes, ¿sí? O sea, esas cartas, por ejemplo, de relación que escribe Nuño, pero pues vistas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces eso fue lo que nos dimos a la tarea para construir este libro que ahora presentamos. Y también eso mismo también que se apuntaba el doctor Aristarco, de que para entender la historia, no solamente de Guadalajara, de la Nueva Galicia, ¿verdad?, tenemos que pues, comenzar desde Compostela. Ahí, como o sea, dicen pues, en algunas personas, el ombligo de la Nueva Galicia se encuentra en Compostela.
Entonces también es hasta una invitación para pues, nuestros vecinos de Jalisco, para que nos vean para allá, para ese lado, y también que vean que la historia pues viene desde allá, es el origen, o sea, son los primeros años de la fundación, y que pues a lo mejor 20 y tantos años, ¿verdad? Que es lo que dura pues como capital pues ese territorio, pues después todo eso viene hacia acá, pero si la primicia la tenemos allá, ¿verdad? De ese lado, y hay que pues volver a retomar, ¿verdad? Ese lado, ese pasado que viene o comienza lo que es el actual Nayarit, y que pues fue Nogales y Jalisco durante muchos años, dice la doctora Pilar, de los últimos estados de México, ¿verdad? Lo que ahora conforma Nayarit, pero pues somos parte de una misma historia. Entonces también es esa invitación, también esa necesidad quizá también para presentarlo en este espacio, para pues sumarnos pues a esa historia colectiva que se tiene que hacer entre Jalisco y Nayarit, ¿verdad? Y otros lugares más, Aguascalientes, ¿por qué no? Colima, incluso Zacatecas también, que conformamos parte de un mismo entorno cultural y que seguimos siendo, de verdad, seguimos siendo ese occidente de México, y que compartimos varias características en común en cuanto a cultura, política, economía, etcétera, ¿verdad? Y que son visibles hasta la fecha. Entonces, todas esas razones pues son las cuales nos involucramos pues para pues construir este libro, y que ahorita Rodolfo les va a decir cómo nos fue con la escritura. Gracias. Sí, muchas gracias. Primero me sumo a los agradecimientos al doctor Aristarco por el prólogo, a la doctora Pilar por acompañarnos, y a todos ustedes por darse tiempo de acompañarnos en esta presentación, que para nosotros es muy importante. Siempre venir a Guadalajara a hablar de temas que tienen que ver con nuestra historia regional, en lo personal a mí me emocionan mucho, y son valiosos por varios aspectos de los que vamos a hablar. Yo les comentaba ahí en Compostela, cuando hacíamos las gestiones pertinentes para que el libro saliera a la luz, que Compostela tiene tres cosas, o tiene tres elementos que hereda de este momento histórico, ¿no? Uno, su título de ciudad, que hasta la fecha lo tiene, a pesar de que es una población de 25,000 habitantes. Es una ciudad desde 1532, tiene su ayuntamiento, el más antiguo de Nayarit. Tepic lo tuvo hasta 1813. Compostela tiene alcaldes desde 1532. Y sus familias, que como bien lo comentaban, pues cuando vean la lista ahí de fundadores o de pobladores y lo comparen con, bueno, ya no se usan, ¿verdad? Los telefónicos, los directorios no se usan, pero si existieran en la actualidad pudieran ver que pues la mayoría de la población reproduce esos apellidos, ¿no? Todavía está esa conexión tan directa. Y fue la manera del convencimiento, digamos, para que este respaldo institucional que se dio permitiera a José Luis y su servidor pues trabajar de manera muy confiada durante un año, porque tuvimos un año de oportunidad. A marchas forzadas casi no lo lográbamos, pero salió, para poder redactar, para poder investigar y para poder trabajar en ese sentido, estructurar esos 8 ensayos que sí me gustaría comentárselos. Tienen que ver uno de ellos con la figura de Nuño de Guzmán, que en Nayarit por lo menos, no sé, aquí una figura súper controvertida, malo, el peor del mundo, de los conquistadores. Esa idea pues es la imperante, o era la imperante en Nayarit. Yo creo que a partir de este trabajo hay una visión más objetiva sobre su figura y sobre lo que implica, ¿no? Su proceder aquí en el occidente de México. Un segundo capítulo tiene que ver propiamente con la fundación de la ciudad de Compostela, sus pormenores, otro más con el tema de la audiencia, otro más con el tema del obispado, su traslado, por supuesto. Abordamos el asunto de los pobladores, de las familias, quiénes son los que poblaron esa ciudad, bajo qué condiciones, pero también le dedicamos un capítulo a Tepic, a la República de Indios de Tepic,
tan negada por los propios tepiqueños, que ha sido parte de este debate, ¿no? Esta contradicción. Bueno, ¿cómo hablas de una fundación, allá manejan fundación hispánica, si durante todo este tiempo documentalmente, a pesar de que hubo una ciudad española allá en el Valle de Matatipac, pues se hablaba de la República de Indios de Tepic con sus alcaldes, con sus instituciones propias, ¿no? Bueno, le dedicamos un capítulo a Tepic y le dedicamos también un capítulo, un ensayo a qué pasó en esa región del occidente durante la segunda mitad del siglo XVI, porque por lo menos en la historia local de Nayarit era el guión, ¿no? Se va a la capital, a Guadalajara, y parece que ya no pasó nada hasta que se aperturó San Blas, ¿no? En el siglo XVIII. Era ¿Laguna? Pues no una laguna, sino era una forma de ver la historia de manera muy popular allá. Nosotros creo que este libro, parte de la aportación es que, como su título lo dice, damos nuevas aproximaciones sobre estos temas, y decirles que en lo personal, bueno, el proceso de redacción y de revisión fue muy agradable para ambos, pienso, porque eran temas que desde hace mucho tiempo habíamos comentado José Luis y yo, y los pudimos, varios cafés, varias desveladas, y también a veces uno que otro pleitillo que nos echábamos, pero bueno, se vio cristalizado, y el libro ha generado allá una serie de comentarios de todo tipo, pero en su mayoría creo que reconocen que hay mucho que aprender todavía sobre Nayarit, y sobre todo que es muy necesario, y lo quiero mencionar aquí. ¿Sí se escucha ya? Nayarit es el único estado de la República en la actualidad que no tiene licenciatura en historia, no tenemos ninguna formación profesional en historia. Entonces creo que bueno, José Luis y yo, que hemos tenido la oportunidad de formarnos en esta profesión, como que ya pusimos ahí en el debate, ¿no? Pues sí hacen falta historiadores en Nayarit, ¿verdad? Sin desvalorar, por supuesto, el tema de los cronistas, sin desvalorar el tema de otros investigadores que han hecho lo propio en la historia, pero este libro, por lo menos en aquel estado, todo eso está generando, por supuesto, por el respaldo que nos dio el ayuntamiento, la Universidad Autónoma de Nayarit. Este libro lo publicó la Universidad Autónoma de Nayarit, y por supuesto el respaldo del doctor Aristarco con ese prólogo tan interesante, tan bonito, tan claro, y lo que están haciendo a través de la Asociación de Historiadores de Jalisco, pues nos ayuda mucho en este sentido. Es un libro que en lo personal considero muy importante, porque le da a la ciudad de Compostela una nueva, no reivindicación, pero la posición otra vez como lo que los que vivimos ahí siempre presumimos, pero muchas veces no conocemos o no comprendemos, ¿no? Un génesis, un origen, una cabeza o un pie de puerto, ¿no? De toda una región, y de la cual nos sentimos muy orgullosos. Y por supuesto que también creo que abre la oportunidad para estos vínculos, para seguir discutiendo este asunto del occidente, para ver cómo nos relacionamos los nayaritas, los jaliscienses, los zacatecanos, los hidrocálidos, y seguir alimentando y seguir trabajando en esta cuestión de comprender nuestro pasado, ¿no? que es tan necesario y tan importante. El libro, pues efectivamente tiene una serie de fuentes documentales interesantes. Yo quisiera destacar el uso de los archivos locales, que aunque no están clasificados en Nayarit, que aunque no existen como tal abiertos al público, pues uno se encuentra con las sorpresas de que hay expedientes, documentos del siglo XVI, XVII ahí metidos, que entre cajones, entre libros de bautismos, etcétera, que pues nos permiten obtener información muy importante para reflexionar. Y es reflejo también de que hay toda una tarea que hacer ahí, que hay toda una labor que ojalá podamos trabajar en conjunto, y bueno, pues estoy seguro que motivará a muchas personas a conocer este pasado virreinal o del siglo XVI, que de repente, inclusive a muchos colegas, ¿no?, les da flojerita por el tema de la falta de fuentes o la falta del asunto de la paleografía, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que yo puedo comentar. Me gustaría pues otra vez reiterar el agradecimiento a todos ustedes. A muchos los he leído, no los conocí en persona, ya tengo el privilegio,
y bueno, pues que este sea el inicio de mayores colaboraciones, ¿no? para conocer nuestro pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los autores, y como es habitual en este espacio de la asociación, cedemos la palabra al público, quien quiera intercambiar, quien quiera pues conversar y preguntar a los autores. Felicitar a los autores, y tanto la doctora Pilar como Rodolfo mencionaron una palabra muy importante o muy trascendental: república. Ya amplió un poquito más el tema y habló de República de Indios en Tepic. Digo, en Tepic. Si nos pudieras hablar o desarrollar un poquito más el tema, porque normalmente el común de las personas hablamos de república ya cuando se logra la independencia, cuando el imperio y todo lo demás, que nos llega esa novedad. Por favor, si nos pudieras hablar de eso, y cuándo termina esa República de Indios en Tepic. A mí me gustaría hacer una reflexión leyendo el libro, que además he tenido la dicha de leer el libro del doctor Aristarco, el que también me invito a presentarlo en el juicio de residencia de Niño Beltrán de Guzmán, y este otro. La reflexión que tengo es que, pues para bien o para mal, bueno, yo diría que mejor para bien, aunque empezamos por mal, la historia del siglo XVI pareciera que ya está todo dicho. Es decir, la entrada de Niño Beltrán de Guzmán en estas tierras, la caracterización de una persona cruel que vino y que a golpe de sangre y fuego conquistó este territorio, ya la teníamos, era un relato que ya estaba construido y que ya estaba cerrado. Sin embargo, con la lectura de estos dos libros, dos importantes libros que se han atrevido, porque creo que es un atrevimiento meterse en el siglo XVI cuando pareciera que ya estaba todo dicho, la reflexión que a mí me han, o que he sacado de la lectura, es que queda mucho por hacer en el siglo XVI. Es impresionante. Por ejemplo, aquí esta tarde se ha hablado de Compostela, pero pues los interrogantes que a mí me surgen son muchísimos, ¿no? Que dan para muchas tesis, para muchas reflexiones, y bueno, pues por ejemplo, una de las que me surgió es el papel de otro actor fundamental para el reino de la Nueva Galicia, para la Nueva Galicia, que fue Pedro de Ayaga, que también era natural de Guadalajara. Entonces, el obispo, que además dijo que no iba a Compostela, él dijo: yo no voy a Compostela, aquí me quedo en Guadalajara. Entonces también fue un factor muy importante para que aquí en Guadalajara se constituyera o se creara, porque si a lo mejor es otro elemento a tener en cuenta que nadie ha estudiado, porque el obispo Ayala llegó y dijo que no iba a Compostela, porque a lo mejor si no hubiera ido a Compostela, pues no se hubiera producido el cambio. Pero alguna vez escuché a alguien decir que ese traslado fue producto de otro natural de Guadalajara de Castilla. Entonces, este territorio está conformado de originarios de Guadalajara de Castilla. Por eso no quiero decir nada, porque no quiero decir nada, no he dicho nada. Eso me parece que es. Y luego, otra de las cosas de las reflexiones que le leía al doctor Aristarco, pero otra vez ha salido aquí, y es esa profunda religiosidad que tenía Niño Beltrán. Una persona con esa religiosidad, por ese convencimiento, pues esa crueldad que con la que la historiografía le ha castigado, pues tendríamos que revisarlo, ¿no? Porque me parece que son dos elementos que no pueden ir de la mano. Entonces, estamos viendo ahora cómo se está reivindicando una parte mucho más personal, menos política, menos
pues menos política, de Nuño Beltrán y bueno, pues son facetas que estaban ahí, que se están descubriendo y ponen en tela de juicio lo que se ha venido diciendo del siglo XVI, que como dicen los autores y también los historiadores estamos constantemente con ello, es que la historia de Guadalajara, del occidente, se ha escrito por lo que dijo Tello. Tello fue así como lo que dijo Tello, y Tello escribió 100 años después, con lo que oyó, pues sí, pero es lo que, y los historiadores volvemos una y otra vez a Tello, volvemos a Tello, y cuando lo dice Tello, entonces es la realidad. Entonces, bueno, pues esa es, no es pregunta, pero está abierto un comentario por parte de los autores, pero sí que creo que es un atrevimiento el dedicarse al siglo XVI, precisamente porque es un siglo del que pareciera que está todo dicho, un siglo en que los actores son escurridizos, no hay fuentes, no hay nada y ya, pero que gracias a que hay aventureros como estos conquistadores que se avientan a este siglo, estamos descubriendo algunas cosas. Gracias. Sí, nada más para puntualizar quizá la pregunta del ingeniero. Cuando eran modelos pues de gobierno que, como bien comentaba la doctora, se sobreponían en algunas ocasiones, ¿no?, dentro del periodo virreinal. En el caso de Tepic, y lo decimos en el libro, y rompemos también con esa idea tradicional de lo que pasó en la conquista en esa área de Nayarit. Tepic no fue un pueblo que fue sometido militarmente por Nuño hasta cierto punto. Jalisco sí, que era su pueblo vecino, y que era Tepic un pueblo tributario de Jalisco. En ese momento en el que se desarrolla la entrada de Nuño, Tepic se le une a Nuño, no lo combate, no lo pacta con él, negocia, e inclusive anexamos en el apéndice documental un libro de méritos y servicios que los alcaldes de Tepic hacen, sobre todo la serie de eventos en las cuales ayudaron a Nuño a conquistar Culiacán y toda esa parte. Entonces, bajo esta condición de pueblo aliado, se le respetó por ahí tener a sus autoridades ciertas facultades que luego se erigieron en lo que es la república, que es decir, un pueblo que tenía sus propios alcaldes, tenía su cabildo indígena y que tenía sus autoridades, ¿no?, y tenía sus tierras comunales y tenía esa parte, y en Tepic desaparece hasta 1813, o sea, estamos hablando de 300 años casi de república indígena, y desaparece porque a partir de que se fundó San Blas, Tepic creció porque nadie quería vivir en San Blas por el clima, y el pueblo más cercano era Tepic. Todos esos operarios marinos españoles se iban a vivir a Tepic en el tiempo de calor. Se va desplazando la población originaria durante 50, 60 años, y al momento de la independencia los tepiqueños ayudan a combatir la insurgencia y meten su trámite a las Cortes de Cádiz para que los erija en ciudad, y por lo tanto les dé un ayuntamiento, y por lo tanto dejan esa categoría de República de Indios y se convierten en ciudad española, ¿no? Pero eso es bajo ese contexto. Así muy rápidamente para ver si hay alguna otra pregunta. Exacto, gracias. Sí. No sé si tengan alguna otra pregunta. El doctor Valerio, por favor. Bueno, nomás para felicitarlos por el libro, y también preguntarles, yo desde hace como 30 años, ¿no?, conozco historiadores de Nayarit, y me sorprende que no haya pues una licenciatura en historia. ¿A qué creen que se deba pues esta falta institucional de una facultad? Porque bueno, hay colegas muy reconocidos como Mario Contreras, Pedro Luna, que son de los que me han invitado a trabajar con ellos.
Pero me extraña pues que la Universidad Autónoma de Nayarit no tenga la licenciatura en Historia, por eso. O sea, ¿qué lo atribuyen? No, pues son varias cosas. Sí, es algo muy curioso y es muy lamentable también, porque yo lo atribuyo a 3 factores básicamente. Uno, que la Universidad Autónoma de Nayarit, a la que yo pertenezco por cierto, pero que pues, hay que reconocer también lo que no está bien, de repente no ha tenido en sus 54 años de vida como que un proyecto institucional muy claro, ¿no? Salen licenciaturas. Sale una licenciatura en estudios coreanos, por ejemplo, y en Nayarit no hay ninguna empresa coreana, no hay ningún vínculo con Corea. Y bueno, luego truenan, sale una licenciatura en sociología, pero no tiene historia. A los años sale una de filosofía. O sea, andan muy en ese sentido. Ese es un problema, digamos, de origen de la UAN, ¿no? Que bueno, se ocuparía otra tarde, ¿no? Para reflexionar en ese sentido. 2, fíjese que en Nayarit, que como bien lo comentó la doctora, es un estado joven. Pues cuando surgimos como Estado libre y soberano, resulta que no teníamos una historia propia en 1917, porque pues éramos Jalisco, duramos 30 años bajo un régimen federal, éramos territorio federal, y bueno, surge la legítima preocupación, pienso yo, por parte de los gobernadores o de la clase cultural y empresarial del Nayarit de 1918, de pues que formemos una identidad, porque no la tenemos. O sea, ya no queremos ser Jalisco porque ya no somos Jalisco. Tenemos ese vacío de 30 años como territorio federal, ni siquiera votábamos, el gobernador lo ponía el presidente de la República directamente, ¿no? El jefe político, mejor dicho. Entonces, en esa construcción de identidad surgieron las figuras de los historiadores, digámoslo así, ¿no? Locales, el maestro Gerardo Peña Navarro, Luis Castillo Ledón, etcétera, ¿no? Pero, bueno, es curioso porque esos personajes todos estuvieron inmersos en la política. Como no existían instituciones, digamos, no existían universidades, no existían centros culturales, el canal donde los historiadores podían hacer cosas era metiéndose al gobierno. Luis Castillo León fue gobernador, Gerardo Peña también, Salvador Gutiérrez fue líder del Congreso, fue presidente municipal. Todos los que fueron historiadores en ese periodo, o fueron presidentes municipales, o estuvieron en la política, pero se condujeron bajo esas reglas y curiosamente no, porque no tenían la formación o porque no funcionaba así la cosa en Nayarit, no fomentaron nunca la creación ni de un instituto, ni de una licenciatura, ni de nada. Y ya la segunda o tercera generación de personas que se han dedicado a escribir la historia de Nayarit, pues le siguieron igual, ¿eh? Hay un mural de historiadores en el Palacio de Gobierno, ahí están en una cúpula como la Capilla Sixtina, ahí está Pedrito López y Jan Meyer y todos ellos. Se van más por ese lado, pues, pero ninguno de ellos, porque quizá no eran las reglas en Nayarit, o más bien era la forma en la que los estudiosos de la historia podían publicar o podían investigar, era meterse con el gobernador, pero no se preocuparon pues por esa otra parte, ¿no? De fomentar una formación profesional, digamos, de la historia. No hay archivo histórico en Nayarit, lo acaban de hacer y se les echó a perder, creo, ¿no? En Bellavista, lo están sacando todo. No hay archivos municipales, en Compostela estamos haciendo el primero de Nayarit, y vieran con qué trabajo nos hemos topado. Entonces, esa parte está muy suelta, pero precisamente de lo que pretendemos José Luis con este tipo de trabajo de su servidor, pues es decir, oigan, no frieguen ya, ¿no? Hace falta también que se profesionalice esta parte, ¿no? Y es lo que le puedo decir, ¿no? A grandes rasgos. Ajá. Bueno, yo pienso que si no hay otra pregunta, otro intercambio con los autores, sí. Quisiera preguntarles algo que ha creado controversias en otros casos de la población de otros pueblos. Cuando una población se asienta por primera ocasión en un espacio que no existía ninguna población, pues allí hay una fundación. Pero, ¿cómo catalogar fundación cuando ese poblado que nació en un espacio es trasladado al año 2 o 3 a otro? Y entonces, ya, ¿cómo catalogarlo? Es refundación porque ya hubo una fundación previa.
Entonces cuando se traslada a una milla o kilómetros, o como se mide las distancias en ese tiempo, bueno, cuando se traslada a otro espacio, pues, con el mismo nombre, ¿es refundación o es fundación? Porque la original fundación ya se dio acá, y acá ya es refundación, y esa es una controversia que ha generado algunas discusiones con otros ejemplos, y me gustaría saber, y felicidades por... Soy un admirador del doctor Aristarco por sus últimas publicaciones. Felicidades, y a todos los expositores, y gracias a ustedes por hablarnos de algo que, bueno, pues que muchos desconocíamos. La pregunta sigue. Abundando lo que dice el compañero, yo creo que Guadalajara es un claro ejemplo de ello, ¿no? Exacto. Entonces no hay fundación, sino refundación, o cómo catalogarlo. La opinión es para esperar. Para mí ese sería un claro ejemplo, y claro que desde luego refundación que es una duda, digo, es un hecho. Es un término que siempre ha estado a discusión, ¿verdad? Sí, creo que aquí entonces Guadalajara se refunda en el 42, porque nace en el 32 o en el 31 acá en Zacatecas, y luego se viene a Tonalá, y luego se va acá Tlacotán, y luego ya se viene al Valle de Tehuacán. Entonces es fundación o refundación cuando surge en un solo lugar, acá en Zacatecas. Este libro también es ese mismo debate que usted está apuntando, y partimos nosotros desde entender qué significa fundación, ¿no? Y qué significa en este caso villa o ciudad. Entonces, si nos remontamos al derecho castellano, Edad Media totalmente, 7 partidas de manera muy particular, vamos a entender que una ciudad la componían sus vecinos, sus instituciones y sus símbolos. Es decir, el pendón, el sello, ¿sí? El santo patrón, ¿sí?, de ese pueblo. Es decir, el propio terreno, las condiciones geográficas, vaya, del lugar donde estaba sentada esa ciudad, esa villa o ese pueblo, no eran, digamos, como factores importantes para considerar lo que era la ciudad o la villa, ¿sí? Entendemos, por ejemplo, la palabra villano, ¿verdad?, como que el que habita una villa, ¿sí? Entonces, desde ahí entendíamos, pues, que al hacer un traslado, ¿sí?, si se iba toda la gente y con ella sus instituciones, sus símbolos, pues se iba todo, ¿no? Entonces, cuando teníamos que fundamentar esta parte, pues nos encontramos con este libro de Alain de Toussaint, que habla, pues, de estas ciudades móviles o migrantes, y que en América Latina ha habido cientos de casos. No sé, en Compostela o Guadalajara no han sido los únicos, ha habido muchísimos casos, y ha habido también, pues, distintos factores por los cuales se han movido, a lo mejor guerras, epidemias, catástrofes naturales, etcétera, o decisiones de los reyes o de los propios gobernantes, de no me gusta aquí, vámonos para allá, o ya se acabó el agua, o aquí no hay río, hay un río 2 kilómetros más para allá, mejor nos movemos para allá. Entonces, todo ese tipo de circunstancias originaban, pues, esos cambios, ¿sí? Entonces, cuando hablamos que hay una fundación, también a veces decimos, Nuño de Guzmán fundó, pues, Compostela, y no, quien fundan son los reyes de España, ¿sí? Nuño en este caso, pues, es el ejecutor, el artífice, ¿no?, quien lleva a cabo la fundación en nombre de los reyes. Entonces, hay una fundación, hay un protocolo donde sí hay, pues, digamos, hacen presente a los reyes, pues, en ese lugar, ¿sí? Aunque no estuvieran aquí, los reyes nunca vinieron a América, desgraciadamente. Y tenemos, pues, una sola fundación. Si esa ciudad, pueblo o villa se traslada, ya no hay una fundación, porque ya se trata de una población fundada, ¿sí? A lo mejor vuelve a haber un protocolo de fundación o de, yo qué sé, ¿sí?, de instalación, pues, del mismo cabildo, de las autoridades, de los vecinos, etcétera, pero ya no hay una fundación, ¿sí? Entonces ya no hay una refundación, se traslada a la ciudad. Lo único que puede pasar, por ejemplo, es que cuando se traslada a una ciudad, el pueblo o el asentamiento original sigan conservando alguna esencia, ¿sí? Ahí, por ejemplo, Toussaint hablaba de que ha habido varios lugares, dígase, por ejemplo, Veracruz, que el primer emplazamiento
lleva el nombre de Antigua Veracruz, o Guatemala también, Antigua Guatemala y después Guatemala, ¿no? Entonces por eso sí se quedan algunos antecedentes. En el caso de Compostela igual, Compostela se trasladó, pero todavía hubo algunos vecinos españoles que se quedaron ahí mismo en Tepic, y que pues fue una ciudad, o un pueblo, vaya, no una ciudad, la ciudad sería hasta el siglo XIX, un pueblo que crece de manera orgánica, vaya, ¿sí? O sea, ya no tanto pues con esa pues, formalidad, vaya, como una ciudad en el caso de Compostela, y que fue algo que fue pues creciendo desde esa época de 1540, que se traslada, ¿verdad?, a esa ciudad, hasta pues prácticamente el siglo XIX, que es cuando comienza a tener un poquito más de presencia política en lo que ahora es Nayarit, y que eso le valió para que pues, en 1917 fuera considerada como la capital de nuestro estado. Gracias. Seré breve. Cuando uno dice eso es que se va a ser. Ahí lo digo. No, lo que pasa es que es una pregunta interesantísima que este libro responde. Así que le recomiendo la lectura de este libro para empezar y es el dedo en la llaga porque Guadalajara festeja el traslado. Ellos lo dicen bien aquí en este libro, es un traslado de la ciudad, no es una fundación. La fundación se hace la primera vez, nada más. Ya no hay otra fundación. Entonces el dedo en la llaga porque Guadalajara va a tener que definir en el lapso de estos 10 años si continúa festejando el 14 de febrero de 1542 o si rectifica, yo creo que sería de sabios que rectificara, y entonces celebra la fundación primera, aunque se hizo en el actual estado de Zacatecas. Esa es la fundación, ahí nació Guadalajara. De hecho, Villa. De hecho, yo les diría y les preguntaría, si festejan 1542, ¿qué hacemos con el escudo de armas que fue otorgado en 1538? Y el título de ciudad fue otorgado a la Guadalajara que estaba en Tlacotán, no a esta. Si es que identifican que son varias villas distintas y que por eso celebran 1542, pues entonces que cambien de escudo de armas, que renuncien al título de ciudad y que, bueno, ¿no? Es increíble, disculpe, es increíble cómo un número de consideración ignora cuándo se aprueba el escudo de armas en la ciudad de Guadalajara, la fecha, y luego antes se adoptó para todo el estado de Jalisco y luego para la ciudad, pero el Congreso lo aprueba hasta 1986 con José Vidaurri. Es cuando se aprueba ostentar el escudo de Guadalajara, cuando no le corresponde a esta ciudad, le corresponde a la 1538 allá en Tlaxcala. Pero en efecto, no Tlaxcala, sino en Tlacotán, sí, cuando le dieron el título de ciudad al rey, sí fue en 1538. Concede el título de ciudad y le concede escudo de armas, pero allá. Y entonces cuando se traslada aquí ya la heráldica, las leyes de la heráldica no corresponden a este entorno topográfico, geográfico, no, corresponden a de. Pero gracias a eso tenemos estos libros y podemos aplicar y pasar el tiempo muy a gusto. Pero interesante pregunta. Gracias, doctor. Bueno, yo pienso que ahora sí vamos cerrando esta tarde interesante, estupenda, creo, en intercambios también con el público que siempre nos acompaña. Creo que se ha cumplido el cometido, me siento un poco responsable de esta presentación y sin duda, a partir de lo que se ha dicho acá, es un libro que no solo se anima a nuevas aproximaciones, sino que convoca también a entrarle a este siglo XVI, sobre todo por nuevos investigadores que puedan también dialogar
con los más experimentados en estos temas, que pueda también fluir esto a partir de la formación de historiadores, como ustedes también lo han planteado en las regiones y en la región de Nayarit en particular. Y creo que sobre todo es un libro que da respuestas, ¿no? Como ha expresado el doctor Aristarco, ¿no? Y bueno, eso siempre llena de mucho entusiasmo, ¿no? para continuar en estos rumbos. Entonces, bueno, agradecerles a los presentadores, a los autores y por supuesto al público que nos acompañó en la tarde de hoy. Muchas gracias. Gracias.